Bueno, pues soy María Caamaño, imparto varias asignaturas del grado desde hace ya 10 años, ¿no? que llevo aquí. Filosofía de la Ciencia 2 ahora mismo, Teoría del Conocimiento 2 y temas de Teoría del Conocimiento, ¿no? Pues yo creo que fue una curiosidad irrefrenable desde que era muy pequeña. Y bueno, pues una tendencia a hacerme preguntas, ¿no? Muy amplias, de muy amplio alcance, acerca de por qué las cosas son como son. Y eso desde muy pequeña, casi desde la infancia, pues luego se fue concretando en preguntas un poquito más teóricas, ¿no? Acerca de la naturaleza humana, acerca de la sociedad, acerca de las posibilidades de conocer. Y entonces ya una vez que vas teniendo cierta formación en filosofía, pues es verdad que esas preguntas van perfilándose, ¿no? Y cobrando forma, y también te van remitiendo a autores que sabes que han intentado contestar esas preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que fue un mazazo para todos los que somos estudiosos de la filosofía y nos dedicamos a ella. Yo creo que fue un mazazo porque en cierto modo es alejar cada vez más bueno, pues a los jóvenes, a la gente que está empezando a formarse y que está en pleno proceso educativo, alejarla cada vez más de lo que es una formación que te permite justamente tener una visión global de las cosas, ¿no? Y un poco más crítica, un poco más analítica y un poco más crítica. Entonces, es en cierto modo dejar que esta vorágine, ¿no? De la hiperespecialización, la profesionalización, la visión un tanto, pues, por qué no decirlo, comercial, mercantilista de la sociedad en general, y se traslade a la educación, a lo que siempre se ha entendido que era una asignatura formativa básica, a la que se le daba realmente mucha importancia, justamente para mostrar toda una serie de capacidades, ¿no? Que no solo hubiese una serie de puntos de un temario que los estudiantes consigan reproducir, pero que los estudiantes demuestren una madurez en la asimilación de las lecturas que hacen, en la capacidad de reconocer argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que en la filosofía es en donde tenía su lugar natural, ¿no? Pues se va perdiendo. Entonces, en cierto modo, es la culminación de un proceso que va pues, perdiendo los fundamentos, en realidad, de la educación, ¿no? Es cierto que cuando se cuando se busca un cierto nivel de reflexión, ¿no? Se busca alcanzar ese cierto nivel de reflexión, pues sí, enseguida hay que introducir términos técnicos, como en cualquier otra disciplina, y son términos que a veces solo muy indirectamente conectan con realidades palpables, ¿no? Entonces, eso es cierto que en la lectura de muchos textos filosóficos nos ubicamos en un nivel de discurso que no nos remite a cosas muy concretas, ¿no? Pero entiendo que eso, por una parte, eso es necesario que sea así, si se quiere realmente buscar algunos conceptos que nos ayuden a entender justamente asuntos que pueden ser muy complejos y que pueden ser, bueno, pues si queremos hablar de la distinción entre realidad y apariencia, si esa distinción tiene sentido, cómo puede hacerse, pues bueno, ese tipo de explicación te obliga a toda una serie de disquisiciones que no pueden realmente reducirse a un discurso ordinario, ¿no? Lo interesante de la filosofía es buscar la aplicabilidad, ¿no? Aunque sea indirecta, buscar la aplicabilidad de esos enfoques a lo que son finalmente bueno, pues fenómenos que todos podemos conocer, ¿no? A los que todos tenemos un acceso bastante directo,
Y eso es algo que se puede hacer muchas veces pues, a partir de debates que enlazan pues, la cuestión, por ejemplo, si es en ética sobre el utilitarismo, pues con un problema concreto de tipo moral, que tenga que ver con la cuestión de los refugiados, cómo se gestiona, cómo se gestionaría si partiésemos de estas asunciones o de estas otras. Y de la misma manera se podrían poner ejemplos de otras materias en filosofía de la ciencia, bueno, pues si realmente es racional la elección entre teorías rivales, bueno, pues habría que ver en este caso cuáles eran las evidencias en este caso concreto, en este episodio concreto, cuáles son los textos que nos dice la historiografía de la ciencia sobre lo que los propios científicos tomaron en consideración en ese caso. Entonces, todo eso yo creo que lo que muestra es que la conexión a veces requiere dar muchos pasos intermedios, pero que la conexión está ahí. Y yo creo que de la misma manera la utilidad de la filosofía es indirecta, pero yo pienso que es enorme, porque la utilidad, entre otras cosas, tiene que ver con las capacidades que tiene cada individuo, ¿no? que finalmente recibe un entrenamiento en filosofía o no lo recibe. Y los individuos son los agentes en esta sociedad, ¿no? los sujetos activos. Por lo tanto, la plasmación va a estar ahí, pero de nuevo no va a ser una plasmación directa. De los diálogos de Platón no va a haber un resultado directo de un invento científico, si es lo que se pretende, ¿no?